Domingo, día del Señor, día de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Escucha y medita el Evangelio Dominical con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy domingo 1 de septiembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Se cuenta que en una ocasión caminaban atravesando el bosque un par de monjes que habían salido a comprar víveres para el monasterio. Uno era el maestro de novicios, maduro y experimentado, y el otro era apenas un joven novicio. En su camino iban pasando cerca de un pequeño lago y les llama la atención escuchar lo que parecían ser gritos de una mujer. Voltearon y vieron que una hermosa dama se había metido a bañar, pero no calculó la profundidad y no sabía nadar, por lo que pedía ayuda desesperada, pues estaba ahogando. Sin pensarlo dos veces, el fraile mayor se quitó el pesado hábito y se lanzó al agua, nadando hacia la mujer, y la rescató. La saca a la superficie cargándola en sus brazos. Sobra decir que aquella mujer estaba completamente desnuda. La dejó en tierra inconsciente. Hizo maniobras de reanimación, apretándole el pecho, dándole respiración de boca a boca, hasta que la mujer reaccionó. Temerosa y agradecida con su Salvador, le da un apretado abrazo y, vistiéndose de nuevo, se despide y los monjes prosiguen su camino. Pero el joven monje estaba que no se la creía, con una cara de impresión, pero no por la hazaña heroica de su maestro, sino porque éste se hubiera atrevido a tocar así nada más a una mujer desnuda. Durante buen rato caminaron sin cruzar palabra, y el joven miraba al maestro como esperando una explicación. Hasta que el mayor le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? E indignado el novicio le cuestiona: ¿cómo es posible que usted se haya atrevido a romper su voto de castidad y pecar de impureza teniendo contacto con una mujer sensual, voluptuosa, atreviéndose a cargarla, manosearla y hasta besarla? ¿Cómo dejó que el demonio de la lujuria se haya apoderado de usted de esa manera? Y serenamente el maestro le responde: hijo, yo lo que hice fue salvarle la vida. Si tú crees que la toqué con malas intenciones,
El de mente sucia eres tú. Además, a esa mujer yo la dejé a la orilla del lago. En cambio tú la has seguido cargando en tu pensamiento todo el camino. Esto es lo que Jesús quiere hacernos entender. Y lo dice enfáticamente: escúchenme bien y entiéndanme. Nada externo te hace impuro. Eres tú quien vuelve buenas o malas las cosas, porque Dios no se fija en el exterior, sino en la rectitud de intención. Los fariseos vivían obsesionados con estarse purificando para evitar el contacto con algo que manchara la santidad de su alma. Pero los impuros eran ellos, al ver a todos los demás como unos pecadores que los contaminarían con solo tocarlos. Jesús, en cambio, se mancha las manos y abraza al publicano, al extranjero, al leproso, a la prostituta, y Él no se contamina con ellos. Al contrario, ellos se purifican al entrar en contacto con el amor de Dios manifestado en Cristo. ¿Un cuchillo es algo malo? En manos de un buen cocinero es una excelente herramienta, pero en manos de alguien con un corazón lleno de odio y perversidad es un arma mortal. ¿El dinero es bueno o malo? El dinero es necesario, y en manos de alguien con inteligencia y buen corazón hace muchísimo bien. Pero en manos de alguien imprudente y codicioso puede ser la causa de su perdición. ¿Las partes del cuerpo que provocan el morbo son malas? El malo es el morbo que hay en nuestra mente. Todo nuestro cuerpo es obra de Dios y la sexualidad puede ser la más bella expresión del amor humano. Pero en alguien con un corazón lujurioso, dominado por sus pasiones, que ve a las personas como objetos de placer, claro que la sexualidad se volverá una constante ocasión de pecado. ¿Es pecado decir malas palabras? Bueno, pero ¿cuáles son las malas palabras? Las malas palabras son las ofensas, las críticas mordaces, las burlas, las humillaciones, las mentiras, las imprudencias, el revelar secretos, las comparaciones absurdas. De ese tipo de malas palabras has de cuidarte. Hay gente que nunca dirá una palabra considerada vulgar o mal educada, pero tiene una lengua tan ponzoñosa porque su boca saca lo que hay en su corazón: envidia, rencor, soberbia y ausencia de Dios. Incluso hacer cosas buenas como rezar, ayunar o dar limosna pueden echarse a perder cuando no hay una rectitud de intención. Si rezas solo para querer manipular a Dios o causar una impresión de falsa piedad, si tu ayuno es más una dieta que no te lleva ni a la oración ni a la caridad, y si tu caridad es pura pantalla para impresionar o después cobrarte los favores, ahí una acción que en sí misma era buena se torna impura. Por eso, cuando te vayas a confesar y digas que cometiste actos impuros, especifica, por favor. No que tengas que dar detalles explícitos de ciertos actos. Solo ten claro que actos impuros no se refiere únicamente a pecados relacionados con el sexo, sino todo aquello, sean palabras, acciones o pensamientos que hiciste sin rectitud de intención. No son las cosas las que manchan tu corazón, sino lo que sale de tu corazón la que puede manchar todo lo que toque. Que tengas un día lleno de bendiciones.